Soy José Lozano, arquitecto y el 50% del estudio Reondo en Sevilla. Destacaría dos proyectos, uno que fue en las primeras oficinas que hicimos, Baima, que fue lo destacaría porque fue el primer proyecto que hicimos de oficina en el que realmente el cliente nos dejó bastante libertad para ensayar. Y el segundo proyecto que destacaría son otras oficinas que hemos hecho recientemente, las de Rock and Roll aquí en Sevilla, en Sevilla, y que la destacaría porque realmente el cliente también nos dejó cierta libertad con la única condición que nos apretó muchísimo económicamente. Entonces nos obligó a investigar, ensayar y probar cosas que realmente no teníamos esperanza de que funcionaran, pero que finalmente quedaron bastante bien y los clientes muy satisfechos y sobre todo cumplimos con la premisa del presupuesto, que era importante. La anécdota es casi más, yo creo que sería, me imagino que nos habrá pasado a casi todos, que desde que empiezas hasta que pasan unos años, que inicialmente empiezas como muy queriendo hacer todo perfecto, queriendo hacer todo tal y como lo has pensado a mano, y en la realidad te lleva a otra cosa. Entonces inicialmente suponía mucho desgaste de energía, de peleas continuas o disputas en las obras, y con el paso del tiempo se aprende más he aprendido más a escuchar al proveedor, al herrero, al carpintero, porque muchas veces, o la gran mayoría de las veces, saben ellos casi más cómo ejecutarlo que tú mismo al principio cuando estás haciendo, y un poco eso. No es una anécdota, creo, pero creo que es una experiencia que hemos aprendido durante estos años. Me tomaría un café con India Madhavi, que es una arquitecta y diseñadora, porque por su capacidad de jugar con el color y el espacio, que creo que el color es algo que tenemos como muy denostado en la arquitectura de forma general. Hay ejemplos muy buenos, pero de forma general lo tenemos denostado. Y le preguntaría cuál es su proceso para encontrar el equilibrio justo entre el color y el espacio. Pues me quedaría con la visita que hice a Ámsterdam, a la zona de Borneo-Sporenburg, de West 8, por el entorno en el que se experimenta entre el espacio público y la propiedad privada, en una intervención urbana como inmensa, ¿no? Que es como un laboratorio al final de proyectos en el que se va probando cómo se juega con, a veces no sabe si es espacio público o privado, en el edificio de la Ballena, por ejemplo, o con eso me quedaría. Pues tipologías muchas, yo creo que hay un mogollón, pero una de las tipologías con las que a mí me gustaría ensayar algún día, aunque realmente no nos dediquemos a eso en el estudio, siempre me he quedado con la espinita clavada de la promoción de vivienda a nivel gran escala. Por lo mismo que he dicho antes de los espacios, del Borneo-Sporenburg, del ensayar la dualidad, ese espacio público-privada y experimentar un poco por ahí. Pues si me preguntas esto hace 10 años, te diría que un 2. A día de hoy yo creo que es cuestión de entorno.
Entonces te diría que si el papel tradicional como técnico, te diría que es una valoración de 3, pero cuando te mueves en entornos que realmente se valora, creo que podría estar entre un 7 y un 8, en el que se valora, en general la sociedad no lo valora, pero hay entornos en los que sí se valora mucho. No, en realidad de pequeño empecé queriendo ser basurero porque veía por la ventana de mi casa y lo veía que se lo pasaban tan bien porque tiraban el cubo de la basura, salían corriendo detrás del camión y era como que muy dinámico todo. Luego pasé a querer ser abogado porque, bueno, por el entorno, un par de familiares también que empezaron derecho. Y finalmente mi padre era constructor, yo empecé de forma fortuita arquitectura y le cogí el gusto por el camino. Pues en realidad serían 2 libros, porque son 2 que he leído recientemente, uno que es como muy de actualidad política y económica, se llama La doctrina del shock, que aunque tiene ya unos años es muy actual, y después Metrópolis, de Ben Wilson, que te hace un recorrido muy bueno desde las primeras ciudades hasta la actualidad de la ciudad y cómo eso ha hecho transformar a las sociedades desde las propias ciudades. Pues de pequeño siempre he practicado fútbol sala, se me daba más o menos bien y ahora yo creo que ya llega una edad en la que todo el mundo juega a pádel, el deporte, entonces ahora creo que se me da más o menos bien. Pues últimamente estamos dándole mucha caña a la comida oriental. En casa preparamos mucho pad thai, sushi y arroz con cosas, que es lo típico que se hace en casa también. Creo que nos gusta y nos sale más o menos bien. Pues creo que tiraría por algo que metiese humor un poquito peculiar, porque somos muy de eso en el estudio, y que combinara con el diseño, algo así como el Gran Hotel Budapest o algo así. Playita con familia, en día primaveral o otoñal y anocheciendo.